Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Dónde está Jorge? Hoy desde el lago de Molveno. Miren lo que es esta maravilla, por el amor de Dios, en el norte de Italia, cerca de los Alpes. Vamos a volar en parapente sobre este lago y con un poco de suerte si el clima acompaña. Así que bueno, acompáñenme. Jorge va, mochila hacia el sol. Sin rumbo fijo. La verdad que hoy es un día espectacular. El agua del lago dicen que se mantiene casi todo el tiempo a 21, cerca de 21 grados. O sea que vamos a darnos un buen chapuzón después. Y como les decía, recién estábamos viendo por allá arriba, hay gente volando en parapente ya, o sea que el clima está apto. Como curiosidad les cuento que este lago en los años 40 lo vaciaron por completo para hacer una represa o una planta de energía y encontraron en el fondo un bosque petrificado de más o menos 4.000, 5.000 años. Por eso se sabe el origen del lago y exactamente la edad, que tiene más o menos 4.000 años. La verdad que el agua está bastante más fría de lo que parece. Es un lago de montaña. Me encanta igual. Bueno, estamos yendo a volar en parapente. No te voy a decir que estoy medio cagado, pero... Bueno, a ver, un poquito de densidad. Está súper alto esto. Están volando para que nos están pasando volando acá arriba. Súper alto. Yo ya volé en parapente 2 veces. Una vez en Merlo, en Argentina, y otra vez en Bariloche, en Argentina también. Me gusta, ya sé de qué se trata, o sea que estoy bastante tranquilo y emocionado. Segunda aerosilla ya, subiendo hasta donde se lanza el vuelo en parapente. Por allá atrás se ve el lago, ya alcanza a ver. Alto, alto esto, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Allá adelante va mi instructor con su parapente. Miren esto. A mí la verdad que siempre me gustó la idea de volar. Yo en un momento pensaba hacer el curso de parapente para volar solo en España. Se puede hacer en 2 semanas, por ejemplo, en lugares donde hay buen clima. Por ejemplo, el sur de España, el curso para tener licencia para volar solo en parapente se puede hacer en 2 semanas. Depende de cómo vaya el vuelo de hoy, creo que vamos a tomar o no esa decisión. Ya estamos casi a la altura de las nubes, chicos. Y esto sigue subiendo. En realidad no me preocupa que suba tanto la aerosilla, me preocupa que después de esto hay que bajarlo volando. Bueno, llegamos al punto del despegue. Ahora a armar los parapentes y a volar, amigos. Stupendo giorno, vero? ¿Dónde está Jorge hoy? Volando en parapente en los Dolomitas italianos. Lago de Molveno. Ahí abajo. Con Stefano. Vero. Hola. Stefano vuela aquí hace como 35 años.
Super. Andiamo. Increíble, increíble. Gracias, Stefano. Estuvimos volando acá sobre el lago de Molveno, increíble, ¿eh? Mirá, 2 cámaras, esto no se puede creer, esto es Muy famoso. muy famoso, muy famoso. La fama me está matando, chicos, disculpen. Sono contento, mi piace portare la gente che apprezza, no? Che sale. ¿Ti ha successo che la gente non le ha Che ha vomitato. ha vomitato anche? Sì. Non è bello, eh? No, No. per te, No, per te, neanche per te. Bueno, las primeras impresiones después de terminar el vuelo acá en parapente, increíble este lugar increíble, la verdad, el lago de Molveno en el norte de Italia. Dicen que es uno de los lugares, de los top 10 lugares de Europa para hacer parapente. Acá es donde donde aterrizamos recién. Yo todavía no vi el video ahora, las imágenes. Ustedes ya la deben haber visto en este momento, así que díganme, déjenme en los comentarios qué tal estuvo el vuelo. Después de volar en parapente, chicos, qué linda experiencia, se lo recomiendo a todo el mundo. No le tienen que tener miedo a las alturas porque realmente está muy alto, pero a mí la verdad me encantó. Algunos datos inútiles sobre el parapente, bueno, no inútiles, pero el parapente fue un deporte que se inventó hace relativamente poco, en los años 80 básicamente. Los franceses lo inventaron. Y más de uno se rompió la cabeza probando, porque esto surgió como un derivado del paracaidismo. Empezaron a querer volar más distancia con los paracaídas, hasta que se empezaron a tirar de montañas, cosas así, y un par se rompieron la cabeza hasta que le encontraron la vuelta. Y en los últimos años la verdad que el deporte avanzó muchísimo y la tecnología de las velas y demás avanzó muchísimo también. Hay, por ejemplo, una competencia de Red Bull, que básicamente se trata en cubrir una distancia con diferentes waypoints, o sea, con diferentes puntos donde tiene que pasar el recorrido, ya sea o caminando o volando o como fuere. Y durante como 12 o 13 años la ganó siempre o casi siempre un suizo, una máquina claramente, porque le sacaba como un día de ventaja al segundo. Acá les dejo el nombre y algo más de información porque, de nuevo, como siempre yo me pongo a hablar y la verdad que un poco de sanata esto. La verdad que pasamos un día, una tarde hermosa acá en Molveno. Ahora volvemos a Verona, pero quédense que mañana vamos para el lago di Garda, que es otro de los lagos más famosos acá del norte de Italia. Hace un ratito volvimos de Molveno y ahí decidimos venir a caminar un poquito por la ciudad de Verona. ¿Cómo no vamos a venir a conocer la ciudad de Verona? Y nos metimos aquí en una ciudadela, un lugar increíble, un puente que se llama el Ponte Vecchio. Obviamente acá en Italia todo tiene mínimo 1000 años, ¿no? Al atardecer, con las luces del atardecer, todo es más lindo. Debe haber pocas cosas más lindas que caminar por una ciudad italiana al atardecer. Como curiosidad les cuento que acá en Verona está situada la historia de Romeo y Julieta. De hecho acá a la vuelta está en teoría la casa de Julieta. Ahora vamos a ir a ver qué tal. Este es otro caso del turismo pudo más. La casa de Julieta. ¿Qué tendrá que ver esto con la casa de Julieta? No sé, pero es la casa de Julieta y está lleno de turistas. Por cierto, creo que te cobran 6 euros la entrada. Si quieres entrar, ¿no? Un auténtico Fiat 500, chicos. Auténtico, hay poco de esto, ¿eh? Chicos, ustedes me van a saber disculpar, todo bien con los edificios de 2000 años, pero yo vengo a Italia a comer. Así que ahora estamos yendo a comer un helado, un tiramisú, algo dulce que se nos antojó. Así que la arena de 2000 años ahí quedará para la próxima. Bueno, disfrutando un auténtico gelato italiano, esto me parece que acá damos por cerrado el día, nos vamos a dormir y mañana me están robando helado, como quien no quiere la cosa. Damos por finalizado el día, cerramos, nos vamos a dormir y mañana nos vamos al lago di Garda. Buenos días. Un día más desde Italia, la bella Italia. Estamos en Peschiera del Garda, sobre las costas del lago de Garda, uno de los lagos más lindos y más famosos de Italia. Así que ahora les vamos a mostrar un poquito qué tal todo esto. Yo ayer estuve una hora en el sol y miren cómo me quedaron los brazos. Esos blanquitos que están ahí no saben cómo van a quedar. Te la regalo después. Está hermoso, chicos, pero no saben cómo pega el sol. Es terrible, es terrible. Yo ya me quemé todo. Así que me parece que es muy bonito, pero vamos a buscar una sombrita. Acá en el lago de Garda hay muchas secciones, digamos. En la parte sur donde estamos ahora, que es como la parte más accesible, porque está solamente a media hora de tren de Verona, está lleno de turistas por todas partes. No se puede caminar de la cantidad de turistas. Esto es algo común en Europa en agosto. Como consejo, no viajen a ningún lugar turístico de Europa en agosto porque no la van a pasar bien.
El lago está buenísimo, pero la verdad nos estamos yendo de vuelta porque no la estamos pasando bien. Está repleto de turistas, no hay playita, no hay sombra. Me van a cancelar por esto, pero no. A lo mejor debe ser que ya me estoy poniendo un poco viejo, pero la verdad preferiría estar en un lago en el medio de la nada en Kirguistán. Está bueno igual esto, ¿no? Tampoco hay que ser hipócrita. Jorge Baba, mochilas al sol. Y así, amigos, caminando por las costas del lago de Garda, me despido hasta el próximo capítulo. Nos vemos, los quiero mucho, chau.